bendiciones. Hemos llegado a este miércoles, un día especial como siempre les digo, donde la semana se divide en dos y bueno, esta semana muy especial, primero porque es la semana de las fiestas, ya mañana es Nochebuena y bueno, tenemos unas 2 semanas muy diferentes, para muchos muy lindas, para otros no tanto, pero lo importante es que podemos finalizar un año muy difícil y el solo hecho de estar vivos es un gran motivo para darle gracias a Dios. Y para eso hemos creado una reunión especial esta noche, 7:30 de la tarde. Vamos a tener una reunión presencial de gratitud a Dios. Porque la Biblia nos enseña que seamos agradecidos en cuanto, en todo. Así que vamos a tener una reunión de gratitud a Dios a pesar del año que tuvimos. Vamos a darle gracias a Dios. Nos vamos a presentar delante de Él como iglesia y vamos a decirle a Dios gracias. A pesar de todas las cosas, le vamos a decir gracias porque Él ha sido bueno con nosotros aún en medio de una pandemia. Así que esta noche, 7:30, los esperamos a todos en una reunión presencial. Sí, el jueves, que es Nochebuena, no vamos a tener, por supuesto, reunión virtual. Entonces, hoy miércoles por la noche la tendremos presencial. Primero quiero pedirles disculpas, ayer me entusiasmé con el tema y pasé de tiempo, más de 20 minutos. La idea es tener 14, 15, 16 minutos, pero sinceramente yo la paso muy bien con ustedes y con el Señor, por supuesto, en medio de nosotros, ¿verdad? Así que vamos a orar y vamos a oír a la palabra, porque también hoy tenemos una preciosa palabra en Primera de Corintios 11. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana te damos gracias, Señor, porque siempre nos has ayudado, nos bendices, prepara para nosotros cosas buenas, Señor, siempre tienes cosas buenas para nosotros. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada familia allí del otro lado, a mi hermano, a mi hermana, que está haciendo este devocional conmigo. Bendícelo, Señor, bendícelo, Padre, en el nombre de Jesús, que pueda tener un tiempo precioso el día de hoy, que esta noche podamos estar juntos agradeciéndote, Señor, en la casa del Señor, en tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que cada uno pueda estar esta noche en tu casa, Señor, para agradecerte. Señor, este día que es un día especial, no es un día habitual para reunión, pero vamos a ir a agradecerte a tu casa, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido que nos hables esta mañana por tu palabra, en este devocional, y que podamos ser ministrados, Señor, que podamos ser guiados en tu palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Amén. 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 Muy bien, vamos a Primera de Corintios, a ver si te puedo devolver los minutos que ayer te robé. Primera de Corintios 11, vamos a leer 2 versículos solamente, porque luego habla de la cena del Señor y bueno, prefiero hablarte de estos 2 versículos que son poderosísimos del tema que habla. Dice el verso 1, sed imitadores de mí. ¡Wow! El apóstol Pablo hablando a los corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Verso 2 dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Tremenda declaración del apóstol Pablo para con la iglesia de Corintios. Tremenda declaración. Y quiero hablarte de esa actitud de honra hacia tus pastores, hacia los pastores. Para mí,
crecer en una casa pastoral no fue grato. Para los que no lo saben, mis abuelos ya eran ministros del Señor. Mis padres, desde que yo nací, ya estaban pastoreando una iglesia. Así que yo nací en un hogar de pastores. En mi casa hubo todo el tiempo visitas de... ¿De qué se imagina? De pastores. Por lo que para mí, crecer en una casa pastoral, quiero abrirles mi corazón, no fue bueno, no fue grato. Yo crecí viendo mucha necesidad, por ejemplo, muchas injusticias hacia mis padres, que eran los pastores, mucho abandono desde la organización principalmente, de las personas, y vi a mi papá sufrir. Créanme, lo vi sufrir en el pastorado, lo vi con dolor, nunca lo vi feliz del pastoreo, lo vi feliz con el Señor. Era un hombre feliz con el Señor, mi papito. Era un hombre que con su guitarra podía crear una atmósfera tan gloriosa. Sus ojitos se llenaban de lágrimas adorando a su Señor, a su Salvador. Era un precioso hombre de Dios, un amante de la palabra, y realmente él amaba la presencia del Señor, la honraba a Dios con todas sus fuerzas. Entonces su dolor marcó mi vida al punto de que yo sinceramente, yo le decía al Señor, cuando me convertí, por supuesto, le decía al Señor, ahora que te conozco de verdad, ahora que entregué mi corazón a ti, voy a hacer lo que quieras que sea, menos pastor. Pero cuando yo me convertí y esa vida dura que yo vi de mi padre, la comencé a honrar. Y vi a mi papá, ya no como mi papá, el hombre que todo el tiempo me insistía para ir a la iglesia, sino que vi a mi papá como el hombre de Dios. Y comencé a honrar a mi papá. Nosotros somos 4 hermanos, 2 de mis hermanos mayores, yo soy el menor, 2 de mis hermanos mayores ya se habían convertido a Jesús. Yo soy el menor, fui y sigo siendo el menor de la casa de 4 hermanos. Y bueno, entonces ellos cuando se convirtieron buscaron otras iglesias para servir a Dios, porque seguramente habrán visto lo mismo que yo vi, pero en mí pasó algo diferente. Cuando yo me convierto, veo a mi papá como ese hombre de Dios sufrido, y el rechazo que había hacia la obra de Dios se convirtió en honra, y comencé a amar y a honrar a ese hombre de Dios que había sido por 20 años mi papá, pero ahora aparte se había convertido en mi pastor. Y comencé a ver que él había sufrido por la obra de Dios, que había llorado por las almas todos los días de su vida. Yo lo escuchaba en madrugadas cuando yo volvía de una vida de desorden en mi adolescencia. Mi papá toda la vida se despertó solo, sin despertador, a la madrugada. Él sentía que se tenía que despertar y siempre fue el Señor quien lo llamó a las 3:30 de la mañana, y él se levantaba y allí estaba 1 hora y media orando, y muchas veces cuando yo volvía lo escuchaba orar. Y honré a ese hombre de Dios que fue mi papá, pero luego se convirtió en mi pastor. Y comencé a honrar y a aprender de él, y yo me pegué a su lado porque yo dije, a este hombre nadie lo conoce como yo, nadie sabe lo íntegro que él es, jamás un enojo. De hecho, él pasaba de su trabajo a la habitación, al trabajo secular, a su habitación, y allí él pasaba y descargaba su corazón, y jamás salía de ese cuarto con cara larga, enojado. Él salía con sus ojitos rojos de haber llorado en la presencia del Señor, pero salía alegre, feliz, con esperanza en sus palabras. Y empecé a honrar a mi papá, que se convirtió en mi pastor, y aprendí tanto de esa honra a mi pastor. Y veo aquí en Corintios que la iglesia había honrado
al apóstol Pablo como su pastor. Y el apóstol Pablo le dice, sean imitadores de mí. Qué tremendo. Y como yo lo soy de Cristo. Y el versículo 2 habla de que la iglesia honraba a su pastor con mucho amor, porque dice, os alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí. O sea, la iglesia de Corintios era una iglesia que honraba a su pastor, lo honraba. Dice, y retienen mis instrucciones tal como se las entregué. Qué precioso. Qué hermoso esta cualidad que tenía esta iglesia, que si bien hemos visto cosas que eran difíciles, pero también aquí vemos realmente una iglesia que honraba a su pastor y imitaba sus enseñanzas, las mantenía firmes, las mantenía claras y no las cambiaban. Y qué bueno, qué bueno. Quiero leerte unos pasajes para que podamos completar esta instrucción del apóstol Pablo. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no nos es provechoso. Fíjense, diga conmigo, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esta generación independiente de Dios en la cual vivimos y que se ha revelado con todas sus fuerzas de Dios, ha afectado a la iglesia y piensan que muchas veces esa lejanía con la consejería o con pedir consejo a sus pastores es madurez y muchas veces es una manifestación de rebeldía. Hay mucha gente que no consulta, no pide el consejo de sus pastores, no honran las enseñanzas que se les ha dado porque hay que hablarles 5, 6, 10 veces las mismas cosas y no las obedecen. Por eso no hay frutos en su vida. Gálatas dice capítulo 6, verso 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Honra en todas las áreas hacia arriba. Cuando yo amé a mi papá como mi pastor, nunca pude dejar de hacerlo hasta el día que partió. Luego Dios puso sobre mi vida un hombre muy ungido, el obispo Claudio Vera, que fue mi pastor hasta el día que él hizo un paso al costado del ministerio por muchas causas personales y de salud y me bendijo siempre. Y luego llegó a mi vida el que hoy sigue siendo mi pastor hace 15 años, el pastor Ricardo, mi pastora María Patricia, mis pastores, al cual honro, amo, obedezco y aprendo de ellos, aún a la distancia. Conozco sus miradas, conozco sus palabras, sus semblantes y he aprendido a amar y a honrar a la distancia. Y créanme que es difícil a veces la distancia, pero cuando uno quiere honrar a sus pastores, no hay aún distancia que los separe. Qué tremendo y qué privilegio. Y yo quiero poder enseñarte esto esta mañana. La honra a tus pastores. La honra te hará vivir una vida de autoridad, te hará vivir una vida de recompensas, te hará vivir una vida de respuesta y sobre todo de autoridad. Esa vida de sujeción, no de independencia disfrazada de madurez, no, de sujeción, de una vida de obediencia, donde se vea que lo que te enseñan lo cumples, lo pones en práctica. Mis hermanos, esa vida de sujeción es una vida que agrada a Dios. Y el apóstol Pablo honra a la iglesia de Corintios y les dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Que Dios nos haga gente que honre a sus pastores, que los tengan presentes, que los obedezcan, que los consulten y que vivan apoyados en esas enseñanzas que nuestros pastores nos dan. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que puedas permitirme levantar una generación que sabe honrar y vivir en sujeción. Amén. Tu fuerte voz oí.